en Garupá. Maxi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Miguel, Alicia, muchas gracias por llamar. Gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo fue la jornada aquí en vuestra provincia. La verdad es que, primero que todo, felicitar a las compañeras y las compañeras que se estuvieron hoy, la movilización, porque nos agarró la lluvia. En plena manifestación, en Jardín América, por ejemplo, los compañeros recibieron hasta acta de la gendarmería, cosa que no nos había pasado la vez anterior, pero la verdad que acá estuvimos muy bien, los compañeros y las compañeras estuvieron en el corte a pesar de la lluvia, y la verdad es que recibimos, sin mentir, digamos, de un sector muy chico, por la bronca del corte, pero la mayoría de las personas, hasta autos que frenaban y no hacían fuerza, médicos que se iban, o gente de área de salud, trabajadores de la salud que saludaban, trabajadores de distinta índole que abrían la ventana y saludaban, que es algo que antes no pasaba. Exacto. Porque no nos pasó el corte anterior, porque evidentemente ya no se soporta más una situación que es evidente por todos lados, digamos, que afecta al 90% de la sociedad por más de que quieran esconder. Y la verdad es que recibimos eso, que es algo que no nos pasó anteriormente, y para nosotros fue aún más energía en el momento que pusimos a cantar de finalización del corte, porque hicimos corte intermitente, no hicimos corte de corrido, sino que cada una hora, como es, desalojábamos la ruta para que pasen los que estaban, y las situaciones de emergencia de salud siempre se dejaron pasar por el... Y empezamos a cantar la unidad de los trabajadores, y un montón de autos se bajaron del auto y cantaron con nosotros. Para nosotros fue una victoria, digamos. Qué interesante la verdad eso, que ¿no? esa fue la sensación. Porque también hay una apuesta de enfrentar a trabajadores con trabajadores, ¿no? Y de ir reforzando el proceso de estigmatización. Entonces es enfrentar a trabajadores, entre comillas, con planeros, que es la otra forma de que buscan reforzar la estigmatización, ¿no? Sí, que nosotros no creo que no hay que ser una persona sumamente inteligente para darse cuenta que el 70% de los trabajadores en blanco hoy están llegando a la línea de la pobreza, digamos. Creo que la mayoría, el 80% de los trabajadores de la provincia está por debajo de la canasta básica, digamos, en sus ingresos. Y una realidad, digamos, o sea, no es una cuestión que sobrepasa a nosotros, son las medidas que toma el gobierno. El mismo gobierno que después te dice que un bot, que es un invento de Twitter, te puede decir cuándo está el precio, cómo está la inflación. Digamos, un gobierno que prometió que venía a terminar con la inflación, que venía a subir el salario, y que lo único que liquidó y licuó fue los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Hizo que los trabajadores y trabajadoras estén por debajo de la línea de pobreza, y hace que nosotros, los trabajadores de la economía popular y los sectores empleados, estemos ya por debajo de la indigencia, digamos. Entonces creo que esta manera de estigmatizar, de intentar estigmatizar, va a tener un límite, porque la gente se da cuenta. Nosotros metimos un alimentazo en donde un montón de cooperativas productivas de las organizaciones sociales, a las que un montón de personas llamaron planeros, trajeron sus producciones, su trabajo, y pudieron ofrecerle al otro día en Itambé, Guazú. Para nosotros también una manera de visibilizar y de romper toda esta mitificación que hay sobre las organizaciones sociales, que son organizaciones de trabajadores y de trabajadoras. Maxi, me interesa mucho otro punto importante que tiene que ver con los procesos de articulación. Es decir, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué está pasando en los hechos en la calle? ¿Qué está pasando con la base en este sentido? Porque por un lado está la dirigencia y quizá hasta algunos roces que hay entre sectores y dirigentes, y por otro lado está la necesidad de la gente, ¿no? Y mirá, la realidad es que nosotros con usted, por lo menos antes de que sea este proceso de unidad mucho más grande, y hubo anteriormente la multisectorial, veníamos confluyendo en asambleas, en encuentros vecinales, en donde obviamente las organizaciones intentan de romper un poco con esto que vos decías, que es el interés dirigencial por sobre el interés de los sectores populares. Y la verdad es que hoy nos sentíamos orgullosos, porque durante la lluvia uno puede
exigí como dirigente o como responsable o delegado de alguna organización a sus compañeros y compañeras que se queden bajo la lluvia. No fuimos nosotros los que le exigimos a las compañeras y a los compañeros, ni nunca está en nuestro plan hacer eso, sino que los compañeros solos se quedaron, y la verdad es que uno siente que de alguna manera la necesidad sobrepasa a cualquier estructura dirigencial de cualquier organización. Y la verdad es que se lo sentimos así porque también a nosotros nos cuesta. Hoy había un reclamo docente también. Claro. Y hay muchos compañeros que piensan de que los docentes son los principales responsables porque los chicos iban a la escuela y hablaban de Milei y que ahora se dieron cuenta de lo que es Milei. Y la verdad es que nosotros nos echamos la responsabilidad del trabajador. La responsabilidad hoy de voltear las medidas de este gobierno, porque si uno dice que lo quiere voltear Milei, lo van a tratar de golpista. Me río porque en realidad en el fondo no lo quiero, pero es como que acá hay un problema de medidas políticas y le afectan a todos los trabajadores. Y también los sectores dirigenciales, más allá de los sectores de las organizaciones sociales, están pasando por un proceso de darse cuenta de que son momentos en que las bases tienen que ser las protagonistas, porque siempre lo fueron, pero que mucho tiempo los dirigentes estuvieron en un escalón creyéndose por encima de las decisiones de los sectores populares o de las bases. Y la verdad es que hoy se está dando vuelta porque los sectores que hoy se están revelando son los sectores populares y son las bases. Nosotros como dirigentes no elegimos esta situación. Nadie la elige. Son los compañeros y las compañeras las que vienen preguntando necesariamente, che, ¿cuándo vamos a salir de nuevo? ¿Cuándo vamos a ir? Porque esto no da para más, no da para más. Ya no es una cuestión netamente política de los sectores dirigenciales. Ya sobrepasó esa instancia y creo que Maxi, por eso se generan... ¿Cómo se viene dando la discusión también hacia adentro de las organizaciones sociales? Porque el triunfo de Milei fue como una interpelación a todos y a todas en todos los niveles. Uno mira nuestras organizaciones, vos decías el sector docente, la universidad, bueno, un montón de gente que le votó a Milei, digamos, no estudiantes que le votaron a Milei, y también en los sectores sociales con los que se organizan en los movimientos sociales hay mucha gente que le votó a Milei y que capaz sigue esperando, ¿no? Que haya algún tipo de medida que pueda, no sé, contener, compensar lo que está pasando. ¿Eso se está dando, se está discutiendo? ¿Lo vienen discutiendo ustedes? Sí, primero y municipal se discutió antes de las elecciones también. Y es algo realmente porque lo que vos decís, Ali, sobrepasa a lo que nosotros una vez imaginamos o alguna vez nos habríamos imaginado que podía llegar a pasar en nuestras organizaciones, que alguien venga y te diga aguante Milei, viva la libertad carajo, cuando una de sus comidas diarias estaban en el merendero, en el comedor. Y la verdad es que somos nosotros como organizaciones las que tenemos que redoblar la discusión de qué queremos, qué tenemos como proyecto político también para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Por eso decía que los dirigentes estuvieron mucho tiempo alejados, a las organizaciones se le pegó muy de cerca el rol político institucional y se olvidaron del rol político más importante, que es el rol político de los sectores populares, que es las bases y la organización comunitaria. Estuvieron muy alejados un montón de compañeras y compañeros de las organizaciones. Por algo nos pasó lo que nos pasó en este proceso. La formación política, las organizaciones ya le pegaron un salto que es al rol institucional y abandonaron de alguna manera, no de una manera total, pero sí de una manera porcentual los espacios que tenían de organización comunitaria. Y eso generó que haya gente que Milei haya traspasado todas las instancias. Claro. Por último, si tuvieras que hacer, al menos para mí, digamos, si tuvieras que hacer un pequeño listado, un breve listado de las principales, más allá de la consigna, ¿no? Del hambre es el límite que mencionaba Alicia, los principales pedidos que articuló de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de la situación de los comedores, potenciar, en fin, contame un poco. Y mirá, la verdad que no lo puedo hacer tan chico porque lo hicieron tan mierda en tan pocos meses. Claro. A todos. Que hoy decíamos con los compañeros, el potenciar los EPI, los espacios de primera infancia, que es una locura, son espacios que vinieron construyendo compañeras y compañeros para que un montón de trabajadores
no tengan que estar pagando en manera privada la guardería de sus chicos, la SISU, que le permitía a un montón de familias, que le permitía a un montón de familias blanquear su situación con los servicios, a un acceso a servicio y a la organización de sus barrios. Y tenemos el último ataque que fue, como decía hoy Alicia, que para nosotros es el más chocante. Primero, obviamente, la inflación y todo eso que le afecta a todos los trabajadores y a toda la sociedad, que para nosotros es lo que más golpea. El hambre, obviamente, los comedores, pero también queríamos hablar de las cooperativas, porque tenemos un montón de cooperativas de trabajo, y la verdad es que primero dicen que no laburamos, después demostramos que laburamos, y como demostramos que laburamos, nos atacan nuestras instituciones de laburo, que son las cooperativas de trabajo. Entonces ya hay un revanchismo total de querer destruir la organización popular, que ya no es el objetivo, el kirchnerismo, como se dijo en un momento. El objetivo son los sectores populares, que están representados en un montón de espacios como el kirchnerismo. Pero para nosotros de la cooperativa es fundamental el golpe que quieren dar ahí, porque es decir, bueno, encima decimos que no trabajan, pero cuando demuestran que trabajan, les rompemos por ahí para decir, al final trabajamos o no trabajamos. Entonces, por ahí también para nosotros es importante todos los tipos de reclamos. Nosotros también estamos ahí por los trabajadores y las trabajadoras, también estamos en contra de todas las medidas de mi ley. Obviamente tenemos los principales puntos que nos convocan a nosotros como organizaciones sociales, pero nosotros estamos en contra de las medidas de mi ley, porque no hubo una medida que haya favorecido a los sectores populares y a los sectores trabajadores. Totalmente. Maxi, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. En principio, muchas gracias por este tiempo y nos encontramos. No, ustedes. Un abrazo. Sí, siempre. Sí, siempre. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo, hasta luego. Maximiliano Rodríguez, Movimiento Evita. Dentro de la UTEP. Dentro de la UTEP. Y en esta movilización, corte de ruta incluido con lluvias. No es fácil cortar el Garupá, dirían, y mucho menos con lluvias, así también habrá sido muy difícil para estar ahí. Pero esto que va contando, ¿no? De a poco, la verdad que la gente va como también mostrando, no solamente que comprende el reclamo, lo comparte. Lo vive. Y lo vive, exactamente. Bueno, hubo cortes también en El Dorado y Jardín América, sí. ¿no? Para completar un poco la info sobre este tema. ¿Te parece una pausita? Sí. No hemos dicho nada de temperatura, ni salvo el comentario sobre el otoño, así muy genérico, que a la gente no le sirve, porque tiene que salir a la calle, tiene que ver si lleva campera.